Buen día, doctor, compañeros. Nosotros les vamos a presentar algunas imágenes de nuestro cerebro de caballo y vamos a hacer algunas comparaciones con el cerebro de un humano, estructuralmente y funcionalmente también. El corte que nosotros escogimos para presentar fue el corte de Charcot y pues bueno, estamos aquí para presentarles Yasmín Muñoz Ramírez, Ángel Gabriel Navarro Delgado, Tana Lucía Navarro López y yo, su servidora, Alondra Soledad de Santos Rubalcaba. Así que vamos a comenzar. Bueno, para empezar les vamos a decir quién es Charcot. Jean-Martin Charcot fue un médico francés cuya vida profesional se divide en dos fases. La primera estuvo dedicada a la neurología y la segunda al área psiquiátrica. A Charcot se le considera el padre de la neurología moderna. Inició su labor de investigación sobre enfermedades neurológicas. Sus investigaciones derivaron en la descripción y estudio de distintas enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la neuropatía motora y sensitiva hereditaria, la ataxia motora, la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Gilles de la Tourette, la epilepsia y la afasia y la agnosia visuales, y por mencionar algunas. El corte de Charcot. El corte de Charcot es un corte coronal del encéfalo, es un corte axial a nivel de los cuerpos mamilares, en donde podemos identificar cada uno de los componentes de la estructura interna del encéfalo. Bueno, el enfoque comparativo entre el cerebro humano y el del caballo, podemos decir que aparentemente no difieren tanto, pero sí son distintos en algunas estructuras, más que nada en su localización y cómo están acomodadas y sobre todo funcionalmente. Si ponemos un ejemplo, en este caso el lóbulo frontal del ser humano, este es mucho más grande y está más desarrollado que el del caballo. El lóbulo frontal del ser humano destaca especialmente por el hecho de que está muy involucrado en las llamadas funciones ejecutivas, que son funciones cognitivas y están relacionadas también con la toma de decisiones. Bueno, por otra parte, el cerebro del caballo está más especializado en las funciones motoras y sensoriales que el ser humano. La parte del cerebro que coordina las funciones motoras, la memoria para las habilidades prácticas, los hábitos y rituales y el condicionamiento es el cerebelo. Este integra cualquier sensación motora para producir movimientos coordinados, movimientos ágiles, sobre todo, y controlados. También procesa la información y controla la coordinación de los movimientos de los ojos y de la cabeza del caballo. También se involucra con la postura de la cabeza y la coordinación, que estas están controladas por el área cerebelosa y vestibular del cerebelo, y en respuesta a los estímulos y sensaciones de la cabeza, el tronco y las extremidades del caballo. Ahora vamos a presentar las estructuras en una resonancia magnética, que es una secuencia anteroposteriores. Podemos observar en la primera imagen, el número 1, lo que es el núcleo caudado, número 2, lo que es el ventrículo lateral, 3, el lóbulo temporal izquierdo, y en la segunda imagen podemos observar más estructuras, que es el ventrículo lateral, el número 1, número 2, lo que es el núcleo caudado, el 3, lo que es el putamen, 4, lo que es el lóbulo temporal izquierdo, el 5, lo que es la fisura lateral o de Silvio, y 6, lo que es el cuerpo calloso. En las siguientes imágenes también podemos observar más estructuras, que es número 1, lo que es el ventrículo lateral. En el 2 podemos observar lo que es el núcleo caudado. En el 3 podemos observar lo que es el putamen. 4 podemos ver lo que es el globo pálido. 5, lo que es el lóbulo temporal derecho. 6, lo que es la fisura de Silvio. Y en la segunda imagen, igual lo que es número 1, lo que es el núcleo caudado. 2, el ventrículo lateral.
3, lo que es el lóbulo de la ínsula. 4, lóbulo temporal izquierdo. 5, el tálamo. Y 6, la fisura de Silvio. Bueno, como primera imagen tenemos lo que es la vista dorsal, en donde podemos observar el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, y divididos por la fisura longitudinal superior. Podemos observar lo que es el lóbulo frontal, con el polo frontal. También podemos observar lo que es el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, con su polo occipital. Tenemos en el lóbulo parietal lo que es el surco precentral, la circunvolución precentral, el surco central y la circunvolución poscentral. En cuanto a la vista ventral, tenemos lo que es la fisura longitudinal, el lóbulo frontal, y en estas partes tenemos el bulbo olfatorio, que sería esto lateral, y en eso tenemos el tracto olfatorio medial. Aquí podemos observar lo que es el tracto óptico, el lóbulo temporal y los cuerpos mamilares, que es a nivel donde se realiza el corte. En esta parte tenemos lo que es el mesencéfalo. Y en cuanto al tallo cerebral, podemos observar lo que es la protuberancia anular, la pirámide y la oliva. Y más abajo está la médula oblongada. En cuanto a la vista lateral izquierda, podemos observar a nivel del cerebelo el hemisferio cerebeloso izquierdo y a nivel del tallo lo que es la médula oblongada. En el lóbulo parietal tenemos lo que es el surco precentral, la circunvolución precentral, el surco central, la circunvolución poscentral y el surco poscentral. Y también tenemos lo que es el surco parieto-occipital. Y dividiendo ambos hemisferios está la fisura longitudinal superior. Tenemos también el lóbulo occipital. Y en el lóbulo temporal podemos observar las circunvoluciones temporales, la que es la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. En cuanto al lóbulo frontal, tenemos la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. Algunas cosas que no se pueden observar en nuestro cerebro de caballo tan claramente pueden ser nervios como el nervio oculomotor, y el fascículo olfatorio se observa de manera distinta en lo que es el caballo. Luego tenemos una vista rostral, donde podemos observar la fisura longitudinal superior, lo que es la circunvolución frontal superior, lo que es el polo frontal y el hemisferio cerebral derecho. Esta es una vista caudal en donde podemos observar los hemisferios cerebrales, el cerebelo y la médula oblongada. En los hemisferios cerebrales podemos observar la fisura longitudinal superior. Después podemos observar el surco parieto-occipital junto con el lóbulo occipital y el polo occipital. Después en el cerebelo vemos que se divide en hemisferio cerebeloso izquierdo y hemisferio cerebeloso derecho. Y también podemos observar un poco de la médula oblongada. Bueno, ahora estamos viendo una vista lateral del lado derecho, que como lo presentó Tania hace un momento, la vista lateral izquierda, pues los señalamientos no difieren mucho. Empezando del lado rostral, que tenemos en el polo frontal, el lóbulo frontal, vamos a encontrar la circunvolución frontal superior, así como la circunvolución frontal media y la inferior. En la parte superior vamos a ver la circunvolución precentral, así como el surco precentral, el surco central, seguido del surco poscentral
y la circunvolución poscentral. En la parte inferior, en el lóbulo temporal, vamos a tener la circunvolución temporal inferior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal superior. En la parte más caudal encontramos el lóbulo occipital, así como podemos ver el hemisferio cerebeloso derecho y el surco parieto-occipital que divide al lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Bueno, y luego tenemos lo que es el tallo cerebral, que podemos observar el puente, la pirámide, la oliva y la médula oblongada. Ahora sí, aquí están las imágenes de nuestro corte de Charcot. Primero tenemos unas imágenes del corte de la parte anterior. En esta primera imagen, si nos vamos desde la parte superior hacia inferior, vamos a tener lo que es la fisura longitudinal superior, que se ve muy clara. Vamos a tener también que podemos ver a simple vista cómo se divide toda la masa de la sustancia blanca y la sustancia gris, que es la corteza. Vamos a poder ver el ventrículo lateral, ambos ventrículos, y la cápsula interna. También vamos a poder ver muy bien el cuerpo calloso, que separa ambos hemisferios y a la vez los une. También vamos a tener al núcleo caudado, la fisura de Silvio, o fisura lateral, y al globo pálido y el putamen, que juntos forman al núcleo ventricular. En esta siguiente imagen, también podemos ver lo que es la fisura longitudinal superior, muy clara, y vamos a poder ver a mejor detalle el cordón anterior del ventrículo lateral. También podemos ver muy bien el cuerpo calloso, el núcleo caudado, que se ve un poco más pequeño de lo que se veía en la imagen anterior. Vamos a tener al tálamo y a la cápsula interna también. Tenemos a la ínsula, así como los cuerpos mamilares en la parte más inferior, que se ven muy bien. Vamos a tener también al tercer ventrículo, lo podemos divisar muy bien aquí, y la fisura de Silvio también. En esta imagen, en este corde, también podemos ver muy claramente al fornix debajo del cuerpo calloso. Bueno, yo les voy a explicar el corte de Charcot de una parte posterior. Aquí vemos un corte a nivel de la banda diagonal de Broca, en donde podemos observar el cuerpo calloso seguido del septum pelúcido, que es lo que divide al ventrículo lateral. Después vemos un asta del ventrículo, una asta anterior del ventrículo lateral. Después está el claustro. Después podemos observar el núcleo lenticular y arriba podemos observar la cabeza del núcleo caudado. Alrededor de la cisura del Silvio vemos a la ínsula o lóbulo de la ínsula. Este es un corte a nivel de los cuerpos mamilares, en donde primero se observa el cuerpo calloso, de ahí pasamos al fornix y al lado del fornix está el ventrículo lateral. Después tenemos igual a la cabeza del núcleo caudado, seguido del núcleo lenticular.
Aquí también podemos observar el tercer ventrículo. También los cuerpos mamilares que estarían abajo del tercer ventrículo. Los núcleos talámicos mediales y laterales. Y por esta foto sería todo. Aquí podemos observar cómo serían los señalamientos en un corte de cerebro humano.